Cariñosa y cordial bienvenida. Es realmente un gusto poder estar con ustedes en el día de hoy para compartir en esta fecha tan especial una posición, una conferencia sobrenatural. El título, pues, lo dice todo. De bendición normal a excelencia abundantemente sobrenatural. Sí, de bendición normal a excelencia espectacularmente o abundantemente sobrenatural. La palabra clave de hoy es excelencia. Y lo primero que podemos decir es, no nos conformemos con migajas si tenemos la posibilidad, la grande opción de disfrutar un banquete. ¿Cómo le parece? Sí, no nos conformemos con las migajas. Y se codifican en el día de hoy claramente dos clases de excelencia. La excelencia humana o lo que el ser humano llama algo excelente, algo bueno, algo espectacular. Pero la otra, la excelencia, es la bendición sobrenatural. Y tenemos que pasar de la una a la otra, porque cuando estamos solamente en la excelencia humana, muchas veces nos sentimos inconformes, frustrados, que no hemos alcanzado las metas, que no hemos llegado a tener esos logros que antes hemos ansiado, los propósitos buenos para la vida, emocionalmente, económicamente, espiritualmente, de prosperidad familiar también, ¿por qué no decirlo? Así que vamos a compartir realmente hoy algo que sacude nuestra experiencia, la experiencia humana y la experiencia divina. Y yo quiero en el día de hoy que vayamos, y si usted me quiere acompañar, por favor, hay un texto en la Biblia que me ha fascinado muchísimo, entre varios o entre muchos. Bueno, uno de ellos habla sobre la excelencia humana y otro habla sobre la excelencia sobrenatural y viene de una palabra griego. ¿Mm? Vamos a mirar qué palabra griega es esa. Pero por favor, acompáñeme rápidamente a la primera epístola a los Corintios. Si no tiene una Biblia, no se preocupe, yo le voy a leer. Mire, estos son principios fundamentales de éxito, de realización, de felicidad, de prosperidad. Bueno, agréguele, sí, agréguele lo que usted quiera. Entonces, en la primera epístola a los Corintios, el capítulo 2, la Biblia nos dice algo realmente sensacional. El versículo 1 dice el apóstol Pablo, cuando yo fui para anunciaros un gran testimonio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana. Qué interesante. Excelencia de palabras o de sabiduría humana. Realmente hay muchos oradores que nos sorprenden. A mí personalmente me han marcado en la vida oradores de todo tipo, culturales y, por qué no decirlo también, hasta políticos por allá, pero predicadores de una forma realmente espectacularmente elocuente y de un gran contenido. Bueno, entonces lo primero que aquí enfatizamos es la excelencia humana. Y agrega Pablito, ni mi palabra fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, de humana excelencia, sino con una gran demostración de espíritu y de poder. ¡Qué tremendo! Sí, pues imagínense, para que le hubieran dado a Pablo en esa época del Imperio Romano el privilegio de hablar en el Areópago romano en la ciudad de Atenas, tuvo que haber sido un orador realmente espectacular, porque no cualquiera tenía el privilegio de presentarse en semejante escenario de la cultura, de la meca del saber de los griegos en aquel entonces. Así que ya tenemos bien referenciado y bien calificado a este señor Pablo. Y entonces enfatizamos esto. Dice que él no tuvo una persuasión de humana excelencia o humana sabiduría. Me lleva incluso a recordar el caso de un hombre que fue el comandante en jefe de todas las tropas del ejército de Siria.
Los historiadores dicen que era un hombre extremadamente valiente y era muy audaz, pero dice la Biblia, pero leproso. Bueno, la historia también nos habla. Flavio Josefo, uno de los historiadores de la antigüedad, da referencias también precisamente de este hombre. Entonces, el comandante en jefe del ejército era además multimillonario, pero de muchísimos, muchísimos millones. Una esclava suya le dijo que si él consultaba con un profeta que estaba en el pueblo de ella, al otro lado, en el pueblo de Israel, lo podría sanar de su lepra. Eso le interesó muchísimo. Fue una dulce melodía en los oídos de este comandante llamado Naamán. Así que le dijo, dame la referencia y lo voy a mandar venir, que venga para que me sane, que este hombre haga ese milagro en mi vida. Así que enviaron mensajeros para traer a Eliseo. Y entre las cosas que envió este comandante, Naamán, le mandó, imagínese, una cantidad de regalos espectaculares. Entre otras cosas, por ejemplo, le envió 6,000 piezas de oro. ¿Puede usted pensar en eso? ¿Cuánto dinero serían 6,000 piezas de oro y 300 kilos de plata? Equivalen a un peso por talento, es decir, el peso era de 10 kilos el talento, y él le envió 30 talentos, o sea, eran 300 kilos, 300 kilos de plata más todo el oro. Apoyado en su excelencia, este hombre, Naamán, entonces se enfureció mucho cuando vino el mensajero de Eliseo y le dijo, mira, él te manda a decir que te sumerjas 7 veces en el Jordán y que tu lepra desaparecerá y quedarás totalmente limpio. Entonces se enfureció, ya le había mandado semejante cantidad de presentes y dijo, yo ahora soñaba, yo esperaba. Ahí está, primera frase, las maneras de acomodar las situaciones para corregir cosas y para tener excelencia, en este caso la sanidad de su lepra. Tenemos siempre nuestros planes y a veces tenemos planes A y B. En este caso era la excelencia humana, como acabamos de leer allá en el Nuevo Testamento. Así que dijo, yo imaginaba que vendría Eliseo y parado delante de mí, en presencia de todos aquí en mi palacio, él daría una palabra para que yo quedara sano. Entonces se enfureció mucho, pero además, mire, este era un hombre extraordinariamente soberbio y altanero, porque Eliseo le dijo, lávate en el río Jordán, sumérgete 7 veces y cuando salgas la séptima vez, habrás aparecido que estás completamente sano. Así que furioso se negó. Y además dijo, es que acaso aquí en Siria no hay ríos caudalosos más limpios que ese caño del Jordán. ¿Por qué me tengo yo que meter en ese río si aquí en Siria tenemos ríos espectaculares? Así que discúlpenme, ya no acepto esa forma de mi sanidad, pero alguien de sus lugartenientes, de sus guardaespaldas, de su equipo, del equipo ministerial, logístico, militar, le dijo, pero no pierdes nada, mi comandante Naamán, tú no pierdes nada con intentar y hacer lo que dice el profeta Eliseo, lávate a ver qué pasa. Entonces, a regañadientes, Naaman fue y se sumergió una y otra vez y se miraba la quinta, la sexta, la lepra todavía estaba allí. Y en la séptima, cuando él se sumergió y salió del agua, comenzó a gritar, milagro, milagro, estoy sano, estoy sano. Pues tan sano estaba que los historiadores y el mismo registro de la palabra de Dios allá en el Antiguo Testamento dicen que la piel de Naamán era como la piel de un niño. ¿Lo puede creer? Algo realmente maravilloso y sorprendente. Él aceptó, él se rindió ¿a qué? A la excelencia de Dios. Se estaba conformando con las migajas.
Alguien dice, migajas, con semejante regalo que le hizo a Eliseo, ese hombre tenía que ser multimillonario, billonario, trillonario, porque fue algo realmente sorprendente. Así que Eliseo estaba dentro del molde de la sabiduría, de la excelencia humana. Él pensaba que la excelencia humana era el poder militar, realmente era un hombre exitoso, era el poder económico, él era un hombre con mucho dinero y era el poder intelectual, muy sagaz, muy astuto, muy planificador, pero estaba en el cascarón de la excelencia humana. Así que, basado en esto, el altivo conocimiento aprendió la gran lección. ¿Cuál era la gran lección? Aprendió la lección de la excelencia de Dios y que esa excelencia de Dios es suprema, y conforme en Israel la gente sabía que inclinarse 7 veces, como lo hizo él y se lo pidió el profeta Eliseo, en aquel entonces, en esa región y también en Israel, el hecho de inclinarse 7 veces ante alguien era una señal de la máxima humillación, era una entrega y era una rendición incondicional y era un clamor de misericordia para, por ejemplo, cuando alguien estaba condenado a morir o estaba condenado a ser torturado, 7 veces que se inclinara a alguien era el símbolo, la señal de la máxima humillación. Un bonito detalle para aprender de la historia antigua. Y Eliseo le dice, lávate 7 veces en el Jordán. ¿Quién le dijo eso a Eliseo? Se lo dijo Dios, porque Dios sabía la soberbia, la arrogancia, la altivez que tenía Naamán. Algunos están pensando, en el día de hoy, están pensando, oiga, tenemos presidentes con un tipo de paranoia, de egolatría, ya los están calificando a varios en el mundo. Hay dos especialmente en Sudamérica de un narcisismo y un extremo grado prácticamente ya de locura, de paranoia. Las paranoias, impresionante. Bueno, Naamán era uno de ellos y Dios lo tuvo que humillar 7 veces. Pero cuando él se volvió noble, ¿sabe lo que pasó? Naamán fue limpio, restaurado. Es que ni los millones, ni el dinero, ni la inteligencia, ni la sagacidad militar eran suficientes para él llegar a quedar sano de la lepra. De tal manera que hoy podemos estar pensando ya en este momento, quizá usted dice, yo he sido muy sagaz, es una palabra importante, sagaz para los negocios, he sido astuto, he sido muy inteligente y ¿por qué no me va bien? En fin, hay cosas que pueden estar sucediendo así. Entonces, cuando Naamán se rindió, llegó a quedar totalmente sano. Conclusiones, cuando usamos nuestras propias fuerzas, nuestra autosuficiencia, nuestra sagacidad, atención a esto, nuestra sagacidad humana como estrategia para tomar ventaja, incluso a veces sobre otras personas, ¿sabe cuál es el final? Salimos derrotados, salimos humillados, aunque en el momento la persona piense que logró salirse con la suya. Mire, hay otro caso interesante e importante que yo quiero compartir con ustedes para nutrir, porque ya enseguida vamos a mirar el otro lado, la otra cara de la moneda, la otra fase, el significado griego de la palabra excelencia en el punto de vista divino. Cuando murió el presidente Ronald Reagan en Estados Unidos, aquí, yo me encontraba de visita acá en Estados Unidos. Lo mismo sucedió cuando murió un famoso cantante de rock que ustedes quizá recuerden. Coincidencialmente, cuando murió el cantante, yo estaba aquí en Estados Unidos. Y cuando murió Ronald Reagan, también estaba acá. Y quiero contarle algo muy interesante, y es que durante la ceremonia fúnebre, en el entierro de Ronald Reagan, fue mostrada con orgullo la magnífica catedral de Washington. Y allí hay una impresionante demostración de una interpretación silenciosa,
pero muy fuerte de la vida de los apóstoles. Resulta que allí en el altar de esa catedral hay una barra grande que divide el altar del auditorio y hay una interpretación, digo, silenciosa, especialmente de los apóstoles y de la vida de Judas. Bueno, en esa barra allí hay 6 personajes a este lado, 6 de los discípulos, apóstoles de Jesús, y 6 por el otro lado. Representan a cada uno de ellos y fueron elaboradas de una manera espectacular por verdaderos artesanos. Cada uno de los personajes, Mateo, Juan, Lucas, bueno, todos los apóstoles del Señor estaban ahí plasmados con sus rasgos característicos. Pero cuando se llega al personaje de Judas, lo único que se puede apreciar allí es un tronco burdo, feo y sin tallar. Oh, qué interesante. ¿Qué trataron de decir los artistas respecto a Judas? Que él nunca, Judas, se dejó pulir por la suave y tierna mano del divino alfarero, del maestro de maestros, de Jesús de Nazaret. Así que dejaron un tronco burdo y feo, representando a Judas. Qué importante, qué espectacular. Si algún día usted va a Washington, es conveniente que se dé una pasadita por allí para constatar esto. Esto nos lleva también igualmente a que de la excelencia humana, que la excelencia humana son fracasos y es barro, a la otra excelencia. Y esta es la segunda partecita con la cual vamos a terminar en el día de hoy. Y es la excelencia divina, la excelencia sobrenatural, revelada, y me gusta también porque en esto un verdadero maestro fue el apóstol Pablo. Ya dije que él era un orador elocuente que logró estar en el Areópago de la ciudad de Atenas, la Meca antigua del saber. Bueno, otra expresión. Ya Pablo mencionó una de las clases de la excelencia. Miremos ahora en segundo libro de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 7. Esto es maravilloso. Dice, pero tenemos el gran tesoro de Dios en vasos de barro. Vea, qué impresionante esta comparación. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, del barro. Mire, los tesoros normalmente se colocan en cofres espectaculares, bien tallados, algunos de ellos de oro, otros con mucha seguridad. Pero en el caso celestial, la Biblia dice que el tesoro de Dios no está en cubículos, excelencia, de gran presentación, sino que está en vasos de barro. El ser humano es barro. El barro es barato, el barro es frágil, es quebradizo, el barro es feo, además, no todas las veces es bonito, especialmente si no lo han tratado con ciertas lacas y pinturas. Y dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos hasta atribulados en todo, angustiados, en apuros, mas no desesperados. O sea, el barro tiene muchos defectos, el barro es tosco, el barro no tiene prácticamente valor. El tesoro, Dios le ha placido ponerlo en vasos de barro. Ahora esta palabra excelencia que está aquí, que dice, para que la excelencia del poder. Quiero definir un poquito desde el punto de vista semántico y teológico la palabra excelencia. Aquí en el original, esta excelencia es hiperbole. Alguien dirá, se parece un poco a hipérbole, pero los significados son totalmente diferentísimos. Tal vez solamente cambia una letra, pero hiperbole en el griego significa de hyper, que es más allá, y valio, que significa lanzar mucho más allá. La excelencia, esto es lo que nos está diciendo aquí, desde el punto de vista semántico teológico,
espiritual de la interpretación es que la excelencia es suprema, es que esta excelencia, la de Dios, va muchísimo más allá, va mucho más arriba. Ahora comprendemos por qué les dije hace un momento que para qué conformarnos con migajas si tenemos banquete y sobreabundancia disponible para nuestras vidas. ¿Para qué migajas? Pero el asunto es este. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto para lograr eso? ¿Es la humildad? ¿Mm? Aquí tenemos eso, dice la Biblia, que eso es lanzar muchísimo más allá, lanzar mucho más arriba, es una gran superioridad, es un exceso, es una preeminencia y es una soberanía. Riquísimo. Soberanía, exceso, preeminencia y sobreabundancia. Dios quiere que tu vida y la mía seamos vidas así, superabundantes, exitosas, pero no en nuestra propia presentación, en nuestra vasija. Porque si creemos que no somos vasijas de barro, entonces nos vamos a volver soberbios, orgullosos, arrogantes, narcisistas y hasta locos, paranoicos, esquizofrénicos. Lo que le está pasando, insisto una vez más, que ya lo había dicho en otra predicación, hasta mandatarios de países, los cuales ya tienen una gran cantidad, miles de memes donde la gente se burla de ellos, donde presidentes de otros continentes, de otras naciones, dicen, pero este tipo está loco, este tipo de qué está hablando, qué soberbia, está desquiciado. Algunos dicen así, esquizofrénico, paranoico. Ah, bueno, es que cuando nosotros somos así, nos volvemos. Porque la Biblia, por ejemplo, dice que el rey Saúl, que fue, mejor dicho, en su momento, fue un rey espectacular, se volvió loco y los demonios se le metían. Y solamente cuando David, el gran cantor de Israel, tocaba el arpa y entonaba alabanzas a Dios, los espíritus malos que lo habían tomado lo dejaban tranquilo únicamente. Entonces, él era un vaso de barro, pero arrogante, creyendo que valía más el vaso de barro, que el tesoro que Dios había puesto en esa vasija. Nosotros debemos tener una actitud y llegar al final como el mismo comandante de los ejércitos de Siria, Naamán, una actitud de humildad, una actitud de quebranto, hasta 7 veces. Y yo personalmente le he dicho al Señor, al ver eso, que la máxima humillación era 7 veces, yo le he dicho, Señor, no solamente 7 veces, centenares, miles de veces, Señor. Yo quiero postrarme siempre a tus pies como señal de máxima humillación para que la excelencia de lo que hay del poder no sea de nosotros. La gloria o la vanagloria no nos pertenezca a nosotros, sino que la gloria sea de Dios. Cuando un cristiano, cuando un predicador, y gracias al Señor, gracias, amados siervos o consiervos que nos sintonizan, cuando un siervo de Dios está en actitudes como esta, es llamado a bendición y a bendecir a muchas otras personas y su vida misma, como vamos a ver ya terminando, su vida misma va a ser bendecida, como dice la Biblia, con sobreabundancia. Entonces, nuestro cuerpo, el barro es frágil, el barro a veces es feo, el barro es quebradizo. Entonces ahí tenemos algo muy importante que también quiero enfatizar rápido y es, ¿te has sentido tú muy frágil, muy quebradizo? Se vienen las lágrimas fácilmente a tu vida por la situación, por los problemas, porque por ejemplo alguien te ataca, bueno, por muchas circunstancias, tal vez por un quebranto de salud. Pues esos son los vasos son de barro, pero Dios se glorifica en ellos. Y viene el momento en el cual, por ejemplo, si tú estás enfermo, inmediatamente Dios te sana. Entonces, la excelencia hiperbole es impresionante que Dios no escoge vasijas de oro, sino vasos de barro. Y esto es lo que me fascina realmente al final, que Dios transformará, y eso lo dice la Biblia, Dios transformará
el cuerpo de la humillación nuestra. Filipenses 3:21. Nuestro cuerpo puede ser a veces una humillación. Los años están pasando, te vas sintiendo un poquito más débil, ya hay cosas que físicamente no puedes hacer con el mismo dinamismo que antes hacías y tenemos que prepararnos para eso. Le doy gracias al Señor, que en mi caso personal, el Señor me ha dado mucho vigor, fuerza física, bendición, bueno, muchas cosas más que no viene al caso mencionar. No sea que de pronto se vuelva vanidoso también. Entonces, pero Dios es tierno, amigo, déjeme decirle. Dios es muy lindo, misericordioso, dulce. Él conoce tu situación, Él sabe tus problemas, Él sabe tus dudas, tus angustias, tus necesidades, tu fragilidad, pero le ha placido en vasos quebradizos de barro poner este gran tesoro. Bueno, mi conclusión en el día de hoy. Yo recuerdo un caso allá en el Antiguo Testamento donde Dios se presenta como el divino alfarero y estaba haciendo una vasija hermosa, moldeándola, pero la Biblia dice que la vasija se quebró y se echó a perder. ¿Se da cuenta? La vasija es frágil. Y entonces Dios dijo, voy a reformar, voy a hacer con el mismo barro. Yo no te voy a echar a la basura, dice Dios, yo no te voy a desechar. Yo sé que tú tienes problemas. Yo sé que en algunas áreas tú eres débil y puedes fallarme, pero Dios dice, no, yo voy a hacer otro vaso contigo mismo, pero ya que tú te dispones en mis manos, dice el Señor, y ese es el gran caso del alfarero de Ezequiel en el Antiguo Testamento, que nosotros estamos en las manos del alfarero. Hay un texto allá que me fascina mucho y dice que estando el barro en las manos del alfarero, se echó a perder. Qué interesante, importantísimo. Y es que el barro estaba todavía en las manos del alfarero. No te salgas de las manos de Dios, por más problemas que tengas, por más circunstancias difíciles y duras que tengas, porque quizá le has fallado a Dios. No te salgas de las manos del Señor. Oh, el rey David en alguna ocasión le dijo a Dios, ¿qué me pides, Dios? Le dijo Dios, ¿qué me pides, David? ¿Que te castiguen tus enemigos o que yo te discipline? Porque en determinado momento llegó algo tan difícil que Dios tenía que disciplinar a David. Y David con lágrimas en sus ojos le dijo, por favor, Señor, que yo no caiga en las manos de mis enemigos. Yo quiero, Señor, estar en tus manitas aún para que me disciplines. Y este día tú le puedes decir, Señor, no quiero salirme de tus manos. El barro estaba todavía en el caso de Jeremías, también en el caso de Ezequiel, en el caso de muchos. Sí, Dios dice que el barro estaba todavía en sus manos y la vasija se echó a perder y le pareció bien hacer otra y la otra que hizo fue mejor, muchísimo mejor que la anterior. Hay procesos, hay cosas que quizá te van a doler, van a costar lágrimas, pero eso sí, tenlo por seguro, Dios va a hacer excelencia, hiperbole, algo muchísimo mejor, algo diferente con tu vida y para tu vida. No te conformes con migajas, insisto, cuando Dios tiene un gran banquete para ti. Y termino con un texto bíblico y oramos a Dios. Es una palabra espectacular que a mí personalmente, por ejemplo, me ha sacudido y está en el libro de Deuteronomio. Sí, Señor. Escríbalo, anótelo. Dice Deuteronomio 28. Y el versículo 11. Vamos a ver qué nos dice la Biblia por allí en 28. Y el versículo 11 dice, el Señor te hará sobreabundar, sobreabundar, excelencia. Por eso es nuestro título también en el día de hoy. Excelencia, dice, el Señor te hará sobreabundar y dice la palabra del Señor en bienes. Oiga, qué maravilloso. El Señor te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, de tu bestia, de la tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te habría de dar. Dios tiene para ti un plan y un propósito grande. Él te hará sobreabundar en sus manos con la excelencia de Dios. Jamás olvides, de bendición normal
a excelencia abundante y sobrenatural. Oremos a Dios. Inclina tu rostro ahí donde estás y vamos a entrégale a Dios. Siempre he insistido también en eso. Entrégale a Dios los pedazos. Quizá algunos dicen, mi vida está hecha pedazos. Hay algunos que dicen, otros u otro me hizo mi vida hecha pedazos en cuadritos, dicen algunos. Entrégale a Dios los pedazos y Él hará contigo una obra maestra y una obra poderosa. Yo siento en este momento que Dios está restaurando muchas personas con heridas, fracasados o que se sienten fracasados o fracasadas, y Dios hará una vasija nueva y algo abundante y sobre excelencia sobrenatural. Oremos a Dios. Te invito para que repitas esta oración. Dile, Señor Jesús, te entrego mi vida y te ruego, dile, que me perdones todas mis fallas, mis pecados, mi arrogancia, la pongo en tus pies, al pie de la cruz, Señor. Límpiame, Jesús, con la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario y dame una vida nueva. Haz de mí una vasija nueva. Yo quiero ser, Señor, la excelencia en tus manos. Gracias por restaurarme. Dile gracias por bendecirme. Creo que tú eres mi Salvador y el dueño de mi vida. Ayúdame y ayuda a mi familia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga. Y te invito a compartir este pequeño video con mucha gente que tú podrás bendecir. Te espero en nuestra próxima audición.